Sean todos y todas nuestras queridas estudiantes y nuestros queridos estudiantes de la UNITRES, la Universidad Abierta de la Tercera Edad en Colombia, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo también para todos nuestros suscriptores de la Academia Vital Salud en tus manos. Sabemos que este tema es de mucha importancia, es una de las enfermedades crónicas que hoy está tomando muchísima vigencia en el siglo XXI y vamos a dar algunas pautas. Primero, algunas indicaciones de la importancia de la glándula tiroides en el funcionamiento metabólico de todo nuestro organismo. Y por último, unas pautas para que ustedes puedan enfrentar esta enfermedad crónica no transmisible que parece muy complicada, pero como ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de nuestra clase, en- no es así. Entonces, los invitamos a que se queden hasta el último minuto de nuestra clase y aprendamos y tengamos la oportunidad de aprender todos. Somos la Academia Vital Salud en tus manos. Somos pioneros en la educación no formal. Estamos llevando nuestro mensaje de la biología funcional que estudia lo que la naturaleza le ha enseñado al ser humano durante miles y miles de años y que le ha permitido, gracias a esas leyes, gracias a esas normas que la naturaleza le ha impuesto a los seres vivos, que la vida pueda subsistir sobre el planeta Tierra y que la misma especie humana hoy pueda haber supervivido durante miles de años sobre el planeta. Seguiremos aprendiendo para enseñar y seguiremos enseñando para aprender. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, Academia Vital Salud en tus manos. Pueden entrar a YouTube y comenzar a disfrutar de todas y cada una de nuestras clases. Este es nuestro formato. Por ahora vamos a seguir con esta forma de presentar nuestras clases. Y hacia adelante, en la medida en que tengamos también una mayor audiencia de nuestros estudiantes, pues seguiremos innovando también. Básicamente, el hipotiroidismo, para poder comprenderlo y entenderlo, veamos un poquito de la fisiología de cómo una de las hormonas más importantes de nuestro metabolismo se genera a nivel del hipotálamo y de la glándula pituitaria. Básicamente la tirotropina, o más conocida como TSH, es la que envía un mensaje a la glándula tiroides para que ésta se active. En el momento en que recibe toda la información de nuestro organismo, por eso está ubicada aquí en esta parte tan clave del cerebro, y la glándula a su vez produzca las hormonas tiroides que el cuerpo necesita. Este, esta glándula mm, es una de las glándulas más grandes del organismo, pesa entre 15 y 20 gramos. Y dos de las hormonas más importantes que segrega, precisamente se segregan aquí en estos folículos, son la T3 y la T4. La T4 tiene 4 moléculas de yodo, por eso se llama así, y la T3 solo tiene 3, pero es la forma más activa que tiene estas hormonas tiroides. Pues prácticamente de la tiroxina que produce el cuerpo, mm, casi un 93% es T4 y solo un 7% es T3 triiodotirolina. Pero al final, como nos vamos a dar cuenta, la mayor parte de la T4 se va a convertir en T3, la T4 total se va a convertir en T3 libre. Y es aquí, en estos folículos, alrededor de, rodeadas por estas células epiteliales cúbicas, es donde sucede todo
fenómeno bioquímico de la formación de precisamente estas hormonas tan importantes en nuestro metabolismo, como lo vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de la glándula tiroides? Vamos, vamos a ser un poquito más claros en la descripción. Nuestra fuente es la fisiología, el Tratado de Fisiología Médica de Whitney Ford, que ustedes lo pueden consultar, desde la página 885 a la 898. Una de las primeras funciones muy importantes es la activación de la transcripción nuclear de genes. ¿Qué sucede cuando se activa la hormona? Pues cuando se activa la hormona y estas hormonas tiroides tienen una influencia directa en el ADN. Aquí vemos solo un esquema de cómo, de una manera continua, el núcleo de la célula, que contiene los cromosomas, que contienen los genes y que a su vez contienen el DNA, para poder replicarse, tiene que tener un RNA que es mensajero, que toma todas estas bases nitrogenadas y que llevan el mensaje para que el ADN sea replicado como, tal y cual está escrito en el código genético de los mismos genes. Estas bases nitrogenadas en el ADN siempre se unen dos bases, siempre la adenina se une con la timina y la guanina con la citosina. En el ARN solo cambia la timina por uracilo, igualmente se une la adenina y la guanina, la citosina también continúan con ese mismo tipo de enlaces. Pero ¿qué sucede aquí ya en las células donde cuando atraviesa la membrana celular, esa T4 se activa y en T3 libre, que es la forma activa prácticamente de la hormona tiroidea? Y es aquí donde comienza una interacción con el receptor que tiene el mismo núcleo y se forma una molécula que se llama heterodímero, porque el receptor de la hormona tiroidea se une al receptor retinoide del mismo ADN y forman esta molécula. ¿Cuál es la respuesta de esta unión? ¿Cuál es la respuesta a la unión de la hormona tiroidea? Que a partir de aquí se une el mensaje que traiga, inicia una transcripción de genes. Se forma el ARN mensajero que lleva ya un mensaje para la síntesis de nuevas proteínas. Y esto en sí mismo, pues, es muy complejo metabólicamente. A veces a nosotros siempre nos han dicho que la hormona tiroidea es la hormona madre del metabolismo, pero vamos entendiendo por qué. Entonces, por qué cada una de sus funciones es tan importante y por qué necesitamos que la glándula sea funcional. Y funciona normalmente, saludablemente, como ya lo vamos a enseñar. Miren la cantidad de proteínas que se pueden sintetizar, además de muchas otras proteínas para el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, proteínas que intervienen en el gasto cardíaco, en la frecuencia cardíaca, en la fuerza del corazón, en la respiración. En el mismo metabolismo, proteínas que están interactuando con mitocondrias, con el consumo de oxígeno, con la absorción de glucosa, con la glucogenólisis, con la lipólisis, con la síntesis de proteínas mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo este mensaje que trae la T3 libre, que entre otras cosas siempre va a estar muy adherida al núcleo de la célula, va a producir y va a desencadenar una serie de transcripción de genes que en últimas van a sintetizar estas nuevas proteínas según la necesidad del organismo. Igualmente, pues según el mensaje que la TSH traiga desde el cerebro.
Otro incremento es la actividad metabólica celular, pues las células pueden incrementar su metabolismo entre 60 y el 100%. Asimismo, acelera el uso de los alimentos como fuente de energía, incrementa la síntesis de las proteínas, incrementa el catabolismo también, tanto el anabolismo como el catabolismo de las proteínas, aumenta la velocidad de crecimiento en los jóvenes, estimula procesos mentales y potencia la actividad de glándulas endocrinas. Miren la variedad de funciones que tienen las hormonas tiroides. Y vamos avanzando un poco más. Pueden multiplicar el número de mitocondrias y su actividad. Qué función tan importante que multipliquen uno de los organelos celulares que está relacionado con la formación de ATP en el organismo, que es la molécula energética que nuestras células necesitan para funcionar. Estimula la enzima NAK-ATPasa, que activa el transporte de iones de sodio y potasio en la membrana celular. Estos iones están activos gracias a este estímulo que viene de las enzimas tiroides, de las hormonas tiroides, terminan elevando el metabolismo. Cuando se eleva el metabolismo se requiere energía e incremento de calor. La membrana a su vez lo que hace es perder sodio, se activa el bombeo del sodio y se incrementa la producción de calor en estos canales de sodio y potasio. Ya la explicación mucho más puntual, si es posible, la daremos en otra de nuestras clases, pero este intercambio de iones a nivel de membrana es muy importante. Tiene que ver con todo el fenómeno bioeléctrico y osmótico que nuestras células sufren día a día y que por un desequilibrio, por unos malos hábitos de hidratación, hoy estamos exponiendo a un estrés fisiológico muy intenso. También tienen un efecto en el crecimiento, obviamente. Los niños que tienen hipotiroidismo crecen menos, pero los niños que ya tienen hipertiroidismo, pues pueden desarrollar un esqueleto y pueden crecer mucho más que un niño con hipotiroidismo. A nivel fetal también, cuando hay insuficiencias de las hormonas tiroides, hay un retraso en la maduración y el tamaño cerebral del feto y si no se aplica el tratamiento adecuado tiroideo específico, se presenta un retraso mental permanente. Y ahí que es tan importante estar monitoreando estos fenómenos fisiológicos que se pueden presentar en el desarrollo embrionario de un bebé. El efecto en el metabolismo de los carbohidratos tiene un efecto también muy importante, pues interviene en la captación de azúcares, en la glucólisis, en el incremento de la gluconeogenia, la absorción en el tubo digestivo y obviamente si está implicada el azúcar, ya sabemos que tiene que estar implicada la insulina porque es una hormona transportadora. Y las hormonas tiroides también tienen ese estímulo sobre este tipo de hormonas como la insulina, que entre otras cosas se segrega en el páncreas. El metabolismo de lípidos también. Las hormonas, cuando hay más hormonas tiroides hay menos colesterol, porque ¿qué hace el hígado? Incrementa el colesterol en la bilis y este colesterol que está en la bilis termina secretándose por las heces fecales y se elimina del cuerpo. Pero cuando hay menos hormonas tiroides se puede incrementar el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos. El metabolismo basal también es regulado y intervenido por las hormonas tiroides. De manera general, solo vamos a decir que entre más hormonas tiroides aumenta el metabolismo hasta un 60 o 100%,
Y si hay menos hormonas tiroides, disminuye el metabolismo basal hasta un 50%. Aquí solo quiero hacer un paréntesis para que entendamos que desde la biología funcional, desde nuestro concepto, nosotros no manejamos todo este tema de equilibrio, de balances de calorías en el metabolismo basal. ¿Por qué? Porque comenzamos a reducir significativamente los carbohidratos, que son la mayor fuente de glucosa y de calorías en el cuerpo, y las vamos poco a poco cambiando por ácidos grasos, por grasas. Y hemos encontrado que un ser humano no necesita para su metabolismo basal más de 1800, 2000 o 2500 calorías. Realmente, con muchas menos calorías, yo me atrevo a decir con menos de 500 calorías diarias, el cuerpo puede cumplir todos sus requerimientos de metabolismo basal. ¿Por qué? Porque la hidratación es fundamental en este sentido. Y ya lo vamos a ver. Y ustedes van a encontrar esa respuesta. En el control de peso también intervienen las hormonas. Más hormonas, menos peso, menos hormonas tiroides, pues vamos a tener más sobrepeso y obesidad. Influye también en el sistema cardiovascular. Más hormonas tiroides y va a haber más flujo sanguíneo, más gasto cardíaco, casi más de un 60% del valor normal. En el hipotiroidismo disminuye el 50% del valor normal. Hay más gasto cardíaco, incremento de la frecuencia cardíaca, y un ligero exceso de hormonas tiroides también aumenta la fuerza del corazón. Más concentración de hormonas tiroides, la potencia del corazón se deprime debido a un catabolismo proteico excesivo y prolongado. Los pacientes con hipotiroidismo grave pueden fallecer por descompensación cardíaca, secundaria a un infarto del miocardio y sobrecarga cardíaca provocada por el mayor gasto cardíaco. Y las personas con hipertiroidismo pueden tener un ascenso de la presión sistólica de 10 a 15 miligramos de mercurio y una reducción de 10 a 15 miligramos de la presión diastólica. ¿Qué efectos tiene el sistema respiratorio? Pues activa el metabolismo. Cuando se activa el metabolismo, pues se va a necesitar más oxígeno, obviamente, porque en todas las reacciones fisiológicas metabólicas del cuerpo está implicado el oxígeno. Si necesitamos respirar más oxígeno, vamos a formar más CO2, un gas que se secreta a nivel pulmonar. Y obviamente vamos a tener un incremento de la frecuencia y profundidad de la respiración. Así que las hormonas tiroides tienen un incremento directo en la respiración. En la motilidad digestiva también, en todos estos movimientos peristálticos, la hormona tiroidea puede aumentar el apetito, interviene en la secreción de jugos digestivos a nivel de páncreas, a nivel de estómago, a nivel de hígado, a nivel de la motilidad del mismo sistema. Las personas con hipertiroidismo se asocian a diarreas y las que tienen hipotiroidismo se asocian más a estreñimiento. Tiene efectos excitadores también sobre el sistema nervioso central. Miren la complejidad de las hormonas. Las hormonas tiroideas pueden acelerar la función del cerebro y pueden disociar el sistema nervioso central. ¿Cómo lo disocia? Desconectando a la persona de sus pensamientos, recuerdos, sentimientos, entorno, comportamiento e identidad. En el hipertiroidismo puede causar ansiedad, nerviosismo y paranoia. ¿Qué efectos tiene sobre la función muscular? Una ligera cantidad de hormonas tiroides desencadena una reacción muscular enérgica y una excesiva cantidad de hormonas tiroides, los músculos que hacen se debilitan. ¿Por qué? Porque hay un mayor catabolismo de proteínas. Y una carencia de hormonas tiroides reduce la actividad muscular.
Y personas con hipertiroidismo pueden tener temblor muscular. También tiene efectos sobre el sueño. Ejerce un efecto agotador sobre los músculos y sobre el sistema nervioso central. Las personas con hipertiroidismo viven muy cansadas y no concilian bien el sueño. En cambio, las personas con hipotiroidismo tienen como una somnolencia continua, casi durante todo el día, extrema, y un sueño que se puede prolongar más de 2 horas. Los efectos sobre las glándulas endocrinas. Importantísimo porque tiene un efecto sobre todas las glándulas que tiene nuestro cuerpo. Imagínense cómo estas hormonas, y por eso es tan importante saber hidratarnos y saber cuidar la glándula tiroides y las paratiroides también. Tiene un incremento, solo un ligero incremento de hormonas tiroides eleva la secreción de las glándulas endocrinas y necesidad tisular de las mismas hormonas. Más tiroxina incrementa el metabolismo de la glucosa, más insulina del páncreas. Las hormonas tiroides intervienen en el anabolismo del hueso y eleva las hormonas paratiroides también. Las hormonas tiroides incrementan la velocidad a la que se desactiva el hígado de los glucocorticoides suprarrenales. Efectos sobre la función sexual. En el hombre, menos hormonas tiroides le puede tender a perder la libido, más hormonas tiroides puede causar impotencia. En la mujer tiene efectos todavía un poquito más complejos. Menos cantidad de hormonas tiroides pueden producir menorragia, que es una hemorragia excesiva, y polimenorrea, que es una hemorragia frecuente. Menos hormonas tiroides induce a las menstruaciones irregulares y amenorrea, que es ausencia del periodo menstrual, oligomenorrea, que es hemorragia menstrual excesiva, y las mujeres con hipotiroidismo tienen disminución de la libido. Así que miren hasta nosotros numeramos como 17 efectos que las hormonas tiroides tienen sobre todo nuestro metabolismo, pero obviamente son muchísimos más. Porque si solo tomáramos el efecto sobre el sistema nervioso central o sobre el sistema endocrino, pues serían muchísimas más las funciones. Aquí solo las resumimos, pero la importancia que tiene una buena hidratación en el funcionamiento de las hormonas tiroides es total, en el 100%. Y vamos a verlo enseguida por qué. ¿Ustedes sabían que tomar 2 o 3 litros de agua o líquidos y comer menos de 6 gramos de sal al día es un mal hábito para la salud? ¿Cómo se relaciona este mal hábito con las hormonas tiroides? Pues en primer lugar, el agua sola no hidrata, enferma el organismo, afecta casi todos nuestros sistemas, desde el neurológico, el muscular, endocrino, inmunológico, circulatorio y urinario, y causa, entre otras cosas, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Cosa contraria que hace la sal. La sal hidrata el organismo, nos ayuda a bajar de peso, porque es que el agua también nos sube de peso, entre otras cosas, nos causa obesidad también. Es vida y energía para nuestras células, regula la presión sanguínea y reequilibra los daños causados al cuerpo por el consumo de agua. Todos los daños que hace el agua cuando se la toma sola, la sal lo que hace es tratar de reequilibrarlos. Pero si la acompañamos una con otra, la situación cambia en nuestro organismo. ¿Cómo aprendió el ser humano a conocer la hidratación, al menos en la medicina convencional? Porque el ser humano en su estado natural siempre aprendió a hidratarse bien, porque siguió siempre el instinto del hacer. Pero ya cuando entramos en toda esta época del siglo XVIII, XIX y XX, de la modernidad, de la época preindustrial,
Por ejemplo, en el siglo XVIII se presentaron ya epidemias de cólera, sobre todo en Europa, y que nos enseñaron realmente la importancia de una buena hidratación con electrolitos. ¿Qué lo causaba? Una bacteria que se llamaba Bacillus cholerae. Eh, pero realmente el efecto que tenía esta bacteria en los intestinos, al detectarla, nuestro cuerpo comenzaba a producir una diarrea osmótica muy fuerte que podía causar la muerte. De hecho, muchísimas personas murieron a causa no tanto del bacilo como tal, sino de la respuesta diarreica de nuestro cuerpo para poder eliminarlo de nuestro organismo. Y es así como se comenzó a estudiar y se comenzó a pensar cómo se puede controlar esas diarreas y cómo podemos evitar la muerte de una persona deshidratada. Y los estudios nos llevaron a la solución salina de Hart, que básicamente contiene un 0,9% de sal o de cloruro de sodio por cada litro. Por cada litro ingerido, entonces, nosotros deberíamos comer entre 6 a 7 gramos de sal, que es la recomendación que hace la OMS a nivel mundial. Esta solución isotónica fue aplicada de manera intravenosa a los pacientes diarreicos, pues les salvó la vida. Y fue así como muchas personas, como el ser humano pudo superar estas epidemias de cólera en el siglo XVIII y en los siglos venideros. ¿Cuál es la dosis clave? Ingerir de 6 a 7 gramos en promedio de sal por cada litro ingerido. ¿En qué consiste la hidratación? En algo muy simple. Nosotros perdemos mucha sal en el sudor, perdimos mucha sal al orinar. Cuando nos da una diarrea también o cuando estamos defecando también perdemos sales. En las lágrimas, en las mucosidades también son salinas. Pero sobre todo estas actividades como sudar, como orinar o como defecar o una diarrea aguda, pues nos hace perder demasiadas sales. Nuestro cuerpo no fabrica sal, no fabrica cloruro de sodio. Bicarbonato sí, lo fabrica en el estómago y en el páncreas, pero cloruro de sodio no. Entonces, es una sal esencial que la debemos ingresar al organismo en la alimentación. Si nosotros no ingresamos estas sales perdidas, pues vamos a llevar a nuestro cuerpo a un proceso de estrés fisiológico intenso y vamos a bajar la conductividad eléctrica de nuestro organismo. Y curiosamente, en lugar de hidratarnos bien, lo que tomamos y la recomendación que nos hacen es tomar 2 o 3 litros de agua, como muchos de los modelos de hidratación lo han enseñado ya desde la década de los 80, que se unió a un mal hábito también de comer muy poca sal desde la década de 60. Estas dos mal hábitos conjugados, poca sal y mucha agua, es lo que ha llevado al cuerpo a producir una serie de fenómenos físicos y fisiológicos que están causando una serie de síntomas y enfermedades en el siglo XXI. Por ejemplo, cuando tomamos mucha agua, 2 o 3 litros, y comemos poca sal, estamos hiperhidratados, estamos tomando demasiada agua. El cuerpo no necesita tanta agua. De hecho, la recomendación que hace la OMS es tomar en promedio 6 o 7 gramos por cada litro. Pero si ya superamos a 2 o 3 litros, ahí es donde sucede este proceso este fenómeno de hiperhidratación. Y a su vez, bajan los niveles de sodio en el líquido, de líquido extracelular, lo que se conoce más como hiponatremia. Y estos dos fenómenos hacen que el agua, que el cuerpo cree una corriente osmótica hacia el interior de la célula, hinchándola y edematizándola.
Este edema intracelular, de hecho, causa otra serie de síntomas y enfermedades en muchas células y tejidos y órganos y sistemas de nuestro cuerpo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, miren nada más ni nada menos el daño que le estamos haciendo a nuestro organismo por seguir estos malos modelos de hidratación, por tomar 2, 3 o 4 litros de agua y por comer poca sal. Pues un deportista debería tomar, para poder hidratarse bien, pues suero, el suero que contiene agua y sal, que es lo mismo que contiene la solución de salina de Harvard. Este es un experimento muy sencillo que muchos lo hemos hecho desde la escuela y el colegio. Simplemente tiene una fuente de energía, dos cables y un bombillo. Está demostrado y se demuestra con este sencillo experimento que al hundir los dos electrodos en el agua no conduce la electricidad simplemente porque el bombillo no prende. Si se unen los dos electrodos, el bombillo se prende, pero cuando se sumergen los dos en agua, el bombillo permanece apagado. ¿Por qué? Porque no permite el flujo de los electrones de un electrodo a otro, porque el agua simplemente no conduce la electricidad. Y este es un fenómeno físico y eléctrico que produce unos daños inmensos en nuestro organismo. Y lo vamos a ir abordando. ¿Cómo nosotros podemos medir también? Aquí lo hacemos pues aquí se mira visualmente, acá ya lo podemos medir con un conductímetro. ¿Qué mide el conductímetro? Es un equipo que mide la conductividad eléctrica, a su vez mide la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Grábense bien este concepto. Es la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Pues, ¿qué sucede con el agua? Que el agua no deja pasar la corriente eléctrica, así como lo vemos en el experimento del bombillo. Y si el agua no deja pasar la corriente eléctrica, pues está obstruyendo el flujo eléctrico en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las unidades de medida para que lo tengamos en cuenta para el ejercicio que lo vamos a hacer de manera muy rápida? Las unidades están en milisiemens por centímetro. Un solo milisiemens contiene 1000 microsiemens. Grábense también este parámetro y esta medida. Un milisiemens equivale a 1000 microsiemens. Veamos, por ejemplo, aquí estamos nosotros siendo un sencillo. Les mostramos dos imágenes de nuestro conductímetro, HANA. Aquí está prácticamente en ceros el equipo. Aquí todavía no hemos introducido el electrodo en el agua, ¿sí? Recordamos pues las unidades en que va a medir. ¿Qué sucede cuando nosotros introducimos el electrodo en agua? Pues el electrodo va a medir la conductividad eléctrica que tiene el agua. ¿Qué conductividad tiene cuando sumergimos el electrodo en el agua? 169, como aparece aquí en el equipo, 0.8 microsiemens o 0.169 milisiemens, porque 1000 microsiemens equivalen a 1 milisiemens. O sea que el agua ni siquiera alcanza a tener 1 milisiemens por centímetro. Muy baja, muy deficiente la conductividad eléctrica. ¿Y a qué nos lleva a deducir de una manera simple? Simplemente estamos demostrando que el agua obstruye el paso de la corriente eléctrica. Y lo estamos demostrando con el conductímetro, que sirve para medir la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Entonces vemos que el agua tiene una deficiente conductividad eléctrica y si nosotros tomamos estas cantidades de agua, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Pues el mismo fenómeno físico que sucede aquí
nosotros le vamos a llevar a nuestros líquidos corporales. Va a obstruir el paso de la corriente eléctrica. Bien, medimos también una solución inyectable de cloruro de sodio a 0.9% en 100 mililitros, como lo mostramos aquí en la gráfica, ¿sí? ¿Qué conductividad eléctrica tiene este suero intravenoso? Es un suero fisiológico, es un suero inyectable. 23.2 milisiemens, muy alto, que equivale a 23.200 microsiemens, ¿cierto? 23.200. ¿Qué nos concluye este sencillo ensayo? Que esta solución inyectable que inyectamos a las personas que estén deshidratadas, que van en una urgencia al hospital, que tienen una diarrea intensa o que han sudado demasiado, que tienen ya síntomas de deshidratación avanzada, pues esta solución de alta conductividad eléctrica con esta proporción de sales le va a ayudar a la persona a hidratarse bien. Pero además le va a subir la conductividad eléctrica, nada más ni nada menos que en el suero sanguíneo. Pero curiosamente, el suero que nosotros les vamos a enseñar a hacer en esta clase, les va a permitir a ustedes tener un suero de hidratación de alta conductividad eléctrica, que curiosamente es muy similar al suero fisiológico. Miren, solo en esta proporción nomás, de 9 gramos de sal por litro, que es pues la muestra que nosotros tomamos, nos da 23.46 milisiemens, alto, o 23.400 microsoles. Esta es una solución de alta conductividad eléctrica, es un suero que nosotros podemos ingerir, podemos preparar para podernos hidratar diariamente. Esta gráfica resume parte del trabajo de grado que presenté en la Escuela de Salud Integrativa de España. Queremos que ustedes lo revisen, miren la baja conductividad del agua embotellada, algunas bebidas energizantes, algunas bebidas carbonatadas que también se venden como energizantes, eh, realmente tienen una baja conductividad. Aquí vemos la Coca-Cola, el Videcien, el Gatorade. Aquí pueden apreciar ustedes las medidas en milisiemens y en microsiemens. Y realmente son muy bajas, muy bajo nivel de hidratación. Pero si nosotros, el suero que nosotros les vamos a enseñar a preparar, solo, como lo vimos aquí, 9 gramos de sal por 1 litro de agua, tiene una conductividad eléctrica alta óptima para que nos hidratemos bien de manera oral. Y aquí vemos, comparado también con el suero fisiológico intravenoso que presentamos nosotros en nuestro trabajo de grado. Lo pueden revisar ustedes y pueden obtener con una fórmula muy sencilla preparar un suero casero de alta hidratación. Queremos que quede muy claro este concepto, que al medir nosotros, muchos de los ensayos que hicimos, que fue parte del trabajo de grado también, se midió la conductividad eléctrica en la orina humana. Cuando medimos la conductividad eléctrica, estamos midiendo al mismo tiempo la concentración de electrolitos o de sales en la orina, ya que estas dos magnitudes, tanto la conductividad como la salinidad, son directamente proporcionales. Por eso, cuando hablamos de incrementar sales, hablamos de incrementar conductividad eléctrica, y cuando queremos incrementar la conductividad eléctrica, tenemos que incrementar proporcionalmente también las sales. Ya los trabajos que ha hecho el doctor Duarte en México, sus estudios durante más de 25 años han establecido unos parámetros y nosotros les damos una categoría de insuficiente, y muchos pacientes de los que les medimos nosotros la conductividad tenían conductividades insuficientes de menos de 19, de 15, 14 milisiemens, muy baja. Otros la tenían entre 20 y 29, que todavía es deficiente, entre 30 y 39, que todavía es regular. Aquí en las personas que tienen todavía entre 30 y 34 milisiemens, se les cae mucho el cabello,
tienen toda la sintomatología que está asociada al hipotiroidismo, incluso la fibromialgia. Pero ya si nosotros nos aprendemos a hidratar bien, mantendremos un óptimo entre 40 y 50 milisiemens, que es el ideal. Y saberlo hacer es realmente muy fácil. Entonces, que quede muy claro esta asociación entre estas dos magnitudes, tanto la conductividad eléctrica como la salinidad. Esta gráfica es demasiado importante desde el punto de vista de la biología funcional. Nosotros estamos, para una persona de 70 kilogramos, los libros de todos los libros de fisiología apuntan a que tienen un promedio de 42 litros de líquidos corporales y 280 gramos de sal. Si nosotros dividimos 280 entre 42, precisamente nos va a dar un valor de 6.7 gramos de sal por litro, que es la proporción de la salinidad que debe haber en nuestros líquidos corporales. Pero, ¿qué sucede cuando comenzaron todos estos malos hábitos de tomar mucha agua y comer poca sal? Comenzamos a desequilibrarlo todo. Pues menos de 280 gramos de sal ya hay en nuestros líquidos corporales. Hay más de 42 litros. Hay personas que pueden acumular 10, 20, 30 litros más y cada litro es 1 kilo. De ahí que cuando están edematizadas, están hinchadas, el agua está encapsulada dentro del citoplasma de las células. Por eso cuando comienzan a tomar el suero, comienzan en el primer mes a bajar rápidamente de peso porque lo que están eliminando es agua. No están eliminando grasa, sino agua acumulada en el citoplasma de las células. Y obviamente pues pesan más de 70 kilogramos. Cuando nosotros llevamos al riñón a este estrés fisiológico de tomar más de 3 litros y de comer menos de 6 gramos de sal, el riñón en este punto llega a una proporción de 1.6 gramos de sal por litro. Aquí cambia la función renal y lo que hace el riñón es tratar de retener el agua y acumula agua corporal. Y obviamente se suma todavía este daño y fisiológico y metabólico que le estamos haciendo a nuestro organismo por hidratarnos mal, produciendo también edema intracelular. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que nosotros queremos que todos paso a paso podamos entender? Que tomar 2 o 3 litros de agua o líquidos es una hiperhidratación, demasiada agua, y comer menos de 6 gramos de sal al día nos puede causar hiponatremia, bajos niveles de sodio en los líquidos corporales. Esta combinación causa una resistencia al flujo de la bioelectricidad en los líquidos corporales y en todas las células del organismo, en todas, provocando un desequilibrio hidroelectrolítico que ocasiona síntomas y enfermedades por baja conductividad eléctrica como el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Aquí hablamos más del hipotiroidismo, pero pues obviamente hay otros síntomas y enfermedades asociadas a este desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué les parece el daño al que estamos llevando a nuestra glándula tiroides y a nuestro organismo en general por un mal hábito? Mucha agua y poca sal. Bueno, los electrolitos no solo tienen estas funciones de tipo bioeléctrico, cumplen también, entre otras funciones de hidratación, intervienen en el flujo de electrones, tienen funciones energéticas, de comunicación, de equilibrio en la polaridad de la membrana, de equilibrio del pH, de equilibrio de los líquidos corporales, de equilibrio de todos los fenómenos osmóticos. Muy importante mantener en equilibrio y en balance los electrolitos en nuestros líquidos corporales. De hecho, existe un gradiente electroquímico en todas las células, también regulado por electrolitos. Y aquí vemos algunos síntomas y enfermedades causadas por ese desequilibrio hidroelectrolítico que va avanzando en fases en el organismo y que el doctor Dante lo ha denominado de baja conductividad eléctrica.
Entonces, las fases van avanzando, aquí solo se enumeran unas para resumirlas. Y de lo que nosotros les estamos presentando ya en las clases, lo pueden revisar ustedes en 2 de nuestros programas, uno para bajar de peso en la Academia Vital Salud en tus manos y el otro de hábitos de vida saludable. En los 2 hacemos el resumen de estos síntomas y también hacemos una explicación muy clara de todo. Hay 2 videos, uno en laboratorio, donde hacemos una explicación de todos estos, hacemos un ensayo con todas estas bebidas para que ustedes lo vean personalmente, eh, para que ustedes también vayan aprendiendo qué significa la conductividad eléctrica en el cuerpo. Pueden visitar el canal, suscribirse y vamos aprendiendo todos la importancia de la conductividad eléctrica en nuestro organismo. Hay cansancio, hay mareos, hay ansiedad, hay deficiencia de memoria, daño cognitivo. Y en la segunda fase el cansancio puede ser más intenso. Ya en la tercera fase encontramos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo como causa de una baja conductividad eléctrica, como causa de tomar muchos líquidos y de comer poca sal. ¿Por qué el hipotiroidismo afecta mucho a las mujeres? Un poco más a las mujeres que a los hombres, porque las mujeres, por esos buenos hábitos de pretender cuidarse más, toman más agua y comen menos agua. Eh, de, y una de las fases más avanzadas que sigue en fase 3, pues ya vienen ataques de pánico, anemias, bajas defensas, hipertensión, que es la fibromialgia en la fase 4. Estas dos enfermedades crónicas, tanto el hipotiroidismo como la fibromialgia, tienen una sintomatología muy parecida. Ya lo vamos a ver. Las personas que tienen fibromialgia, ya en un estado 4 más avanzado, tienen dolor generalizado, cansancio, trastorno del sueño, depresión, ansiedad, incremento de los dolores de cabeza, en la cara, dolores musculares, malestar abdominal, trastornos digestivos, meteorismo, estreñimiento, diarrea. ¿Sí? Muy parecidos a los de la fibromialgia, a los del hipotiroidismo. Creemos nosotros que la vida sí es un fenómeno eléctrico y desde ese punto de vista, Vital Salud en tus manos, os invita a todos nuestros queridos estudiantes, a reformular este, este paradigma biológico, biofísico, bioquímico que existe en nuestro organismo, porque realmente la vida sí es un fenómeno eléctrico. Que ocurre en un medio líquido. Tenemos 42 litros de líquidos para una persona de 70 kilos, en un medio líquido que es rico en electrolitos o en sales. Las sales, cuando se diluyen en agua, se convierten en electrolitos y se activan en iones eh, positivos y negativos, tanto en cationes como en aniones. ¿Cuáles son los órganos y sistemas bioeléctricos del organismo que más se ven afectados cuando tomamos mucha agua y comemos poca sal? Pues los 2 órganos más eléctricos del cuerpo, el corazón y el cerebro, y todo nuestro sistema nervioso. ¿Qué les parece? Estamos afectando directamente 2 de los órganos más eléctricos del organismo. Ya está comprobado que funciona el corazón eléctricamente, así como las neuronas cerebrales por impulsos nerviosos, por impulsos eléctricos. De hecho, existe el electroencefalograma que registra los impulsos, que es un registro gráfico de los impulsos eléctricos de la conexión de las neuronas y de sus mensajes, así como el electrocardiograma. También el electromiograma, porque nuestros músculos también funcionan eléctricamente. Entonces, hasta ahí nomás miren el daño que le podemos hacer a nuestro organismo cuando nos hidratamos mal. Pero además, do- el sistema endocrino, todas nuestras glándulas también necesitan una óptima conductividad eléctrica
y también son órganos que funcionan eléctricamente, entre ellos la tiroides. Todo el resto de células de nuestro organismo también funcionan bioeléctricamente, sino que con unos voltajes más bajos. Pero ya hablando de nuestra glándula de la tiroides, ella necesita una óptima conductividad eléctrica, porque la glándula, cuando nosotros tomamos mucha agua y comemos poca sal, la comenzamos a producir un estrés fisiológico en la tiroides, porque ella necesita que esa conductividad eléctrica sea óptima. Como tomamos mucha agua y comemos poca sal, el efecto es ese, que baja la conductividad eléctrica, entonces la glándula se ve forzada a trabajar 5 o 10 veces más. Y es aquí donde viene la descompensación también de la producción de las hormonas tiroides, ¿sí? Miren cómo la baja conductividad puede afectar nuestra glándula tiroides. Pero también la disbiosis intestinal. ¿Por qué? Porque tiene que haber un adecuado equilibrio de la microbiota intestinal, obviamente para asimilar también eh, los, los aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina, que son la materia prima para producir nuestras hormonas tiroides. Esta disbiosis es también importante porque este desequilibrio de la microbiota intestinal es muy importante porque la T4 libre, la T4 total, se convierte en T3 libre precisamente al pasar por los intestinos y el hígado, ¿sí? Todavía están incipientes los estudios, pero sabemos que hay una interacción entre la microbiota intestinal que está en los intestinos eh, y el mismo hígado con la activación de la T3 libre. Y es aquí donde cobra importancia en mantener una microbiota intestinal equilibrada. Y obviamente también porque se ha asociado muchísimo, casi la mayor parte de los estudios apuntan a que el hipotiroidismo es causado por autoinmunidad, porque hay permeabilidad intestinal. Y esta permeabilidad intestinal puede ser causada también por una baja conductividad eléctrica porque afecta las uniones de los enterocitos en el intestino delgado y en el intestino grueso. Y la disbiosis, obviamente, porque si tenemos nosotros un consumo alto de lácteos y carbohidratos, vamos a tener un pH muy ácido, que es un pH que produce un sobrecrecimiento de bacterias que inflaman la mucosa intestinal y desequilibran todo nuestro metabolismo. Pues nosotros desde nuestra academia le presentamos este sistema ingenioso de hidratación integral Vive Vital. No lo hemos diseñado nosotros, realmente no nos inventamos casi nada, simplemente lo estamos estudiando y lo estamos descubriendo. Diseñado por la naturaleza, porque el ser humano en su estado natural se sabía hidratar. Nosotros, ya después de niños, perdimos el instinto de la sed. ¿Cuándo se debería hidratar uno? Cuando tiene sed. ¿Cuál es nuestra fórmula? Es muy sencilla. 1 litro de agua, son 6 o 7 gramos de sal en el primer mes que podemos consumir. Pueden adicionar usted algunos limones al gusto, algo de azúcar, si de pronto no son diabéticos. Pero mínimo los 6 o 7 gramos de sal por litro en el primer mes. Pueden ustedes en un recipiente portarlo pues en su trabajo, en sus estudios, en sus vacaciones, en la calle, etcétera, etcétera. Les sugerimos que mezclen la sal marina con la sal común, porque la sal común tiene yodo y las hormonas tiroides necesitan yodo, pues para poder ser fabricadas. De hecho, la T3 libre tiene 3 moléculas de yodo. Y la sal marina pues va a contener
todas las sales que hay en la naturaleza están, están aquí en la sal marina. No necesitamos sal del Himalaya ni sal rosada, simplemente sal de mar cruda. Aquí les enseñamos simplemente a pulverizarla para poder mezclar las dos y poder preparar nuestro suero diario. ¿Qué cantidad debemos tomar? Pues lo que nos diga la sed. No hay una cantidad determinada. Si el clima es frío, pues podemos consumir medio litro. La proporción se hace sobre 1 litro. No hay que guardarlo hasta el otro día. Si hay mucho calor o estamos sudando, estamos haciendo ejercicio y estamos en un clima cálido, pues podemos consumir 2 o 3 litros, ¿sí? Siempre que mantengamos esta proporción. Eh, debemos nosotros, no queremos que el mensaje quede, que, o sea, nuestro mensaje no es hacer decir que el agua nos está enfermando. Toda esta agua que nosotros podemos comprar, simplemente le podemos adicionar sal y la convertimos en suero, como ya vemos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos enseñando las cantidades adecuadas nada más. De hecho, el agua es necesaria, pero la base de la hidratación no es tanto el agua, sino las sales. Nosotros podemos tomar menos agua y podemos cada día, después de 1 o 2 meses, comenzar a incrementar los niveles de sal. ¿Cuál es la proporción? Por un vaso de agua o de líquidos que ustedes tomen, agréguele 1 gramo de sal y así mantendrá equilibrado hidroelectrolíticamente su cuerpo. Tenemos que eliminar todas estas bebidas, las bebidas azucaradas, las bebidas carbonatadas, sodas y gaseosas. Todas estas bebidas también energizantes. A estas bebidas que se llaman energizantes o hidratantes, les sugerimos que por lo menos le agreguen 1 gramo de sal por cada 100 mililitros, ¿sí? Si esto tiene 200 mililitros, pues le agreguen 2 gramos y ahí las vuelven hidratantes. De hecho, es mejor que preparen su suero casero, que les sale mucho más económico que estar comprando estas bebidas que se, que se exponen en el mercado como energizantes e hidratantes. Las cervezas y las bebidas también bajas en alcohol hay que eliminarlas por un tema de desintoxicación del hígado, ¿sí? Porque es una sobrecarga del alcohol para el hígado. Entonces es mejor no tomarlas. Se sugiere que todas estas bebidas que podemos tomar entre la mañana y la tarde, como las que están aquí, ustedes le adicionen una pizca de sal, por lo menos un medio gramo de sal. Nosotros les hemos sugerido que lo consuman con mantequilla clarificada, como una super bebida energizante y que le aporta muchas calorías al cuerpo por la grasa que contiene la mantequilla clarificada. Hay que eliminar todos estos jugos y cócteles de frutas. Las frutas también tienen muchísima agua, entonces para nosotros controlar los volúmenes de agua que tienen las frutas, muchas frutas pueden tener más del 90-95% de agua. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Pues le agregamos 1 o 2 gramos de sal. Por eso en los climas cálidos, por ejemplo el mango, la piña, estas frutas se comen con sal. Y es un buen hábito comerlos de esa manera. Siempre y cuando no tengan el hígado graso, siempre y cuando no tenga triglicéridos y colesterol alto. Hay que suspender estos helados que son a base de lácteos, todas estas ensaladas de frutas, ¿sí? Mientras estamos nosotros en todo este proceso de recuperación, suspender este tipo de, de refrescos, pues que son muy ricos, pero aquí tenemos que escoger entre nuestra salud y nuestros gustos. Estos helados que se hacen a base de agua, pues también consumámoslos con un poco de sal. Acostumbrémonos a la sal. La sal no es un enemigo de la salud. La sal es imprescindible para la salud del ser humano. Las verduras, ensaladas o jugos verdes también, ¿sí?
Estos jugos verdes es mejor suspenderlos, realmente esto es más un tema de marketing. Y a las ensaladas ya les hemos sugerido que siempre les agreguen vinagrete y ojalá las hagan de aguacate, que no pase más del 10% del plato que sirven en la mesa y adicionarles sal, sal y más sal. Para el segundo y tercer mes, si en el primer mes mantenemos 7 gramos de sal diarios, a partir de las semanas 5, 6, 7 y 8 vamos aumentando un gramo, un gramo, un gramo más hasta llegar a 10 gramos a la semana 8. Estas proporciones de panela, miel o limón son indiferentes, ya va al gusto de ustedes. Ya en la semana 9, 10, 11 y 12 también aumentamos un gramo, un gramo, un gramo hasta llegar a 14 gramos. En promedio podemos consumir 15 gramos de sal diarios. Hay que hacerlo proporcionalmente. No podemos aumentarlo de un día para otro. Tengamos muchísimo cuidado con esto porque el riñón necesita adaptarse a estos cambios de sales y hacerlo de una manera fisiológica adecuada. Aquí les dejamos este esquema para que ustedes lleven el control de síntomas por baja conductividad eléctrica en los líquidos corporales. ¿Cuáles son esos síntomas? Los que vemos aquí, los que ha considerado el doctor David Barte en México. Aquí vemos un cuadro de síntomas por baja conductividad eléctrica y otro por pH y disbiosis intestinal. Ustedes lo pueden llevar en una bitácora para que lleven el control de todos estos síntomas y enfermedades causadas por una baja conductividad eléctrica en los líquidos corporales. También queremos enseñarles que cuando comenzamos a hidratarnos bien y hacemos todo este proceso bien hecho de hidratación, por lo menos los primeros 3 meses, va a haber una desintoxicación de agua del cuerpo, pues el agua nos ha intoxicado nuestras células. Imagínense ese concepto. Agua intoxicando nuestras células. Tenemos que desintoxicarnos de esto. ¿Qué hace el suero? Desechar el agua sobrante que lastima el cuerpo. ¿Qué síntomas van a sentir? Una sed muy fuerte, muy intensa, de pronto, sobre todo en la noche. Puede haber hinchazón de los pies, del cuello, de la cara, del rostro. Puede aumentarse la presión sanguínea. Puede haber dolor de cabeza y mareos. Mucho cuidado aquí con la presión sanguínea. ¿Por qué? ¿Por qué se aumenta la presión sanguínea? No lo causa la sal. La sal no altera la presión sanguínea. La sal lo que está haciendo es reequilibrando los líquidos corporales y cuando la sal comienza a extraer por ósmosis inversa esa agua que está acumulada, esos volúmenes de líquidos acumulados en las células, comienzan a salir por nuestro torrente sanguíneo y cuando llegan a nuestras arterias, pues es ahí donde sube la presión sanguínea. Pero no lo está causando la sal, lo está causando el agua que tenemos acumulada. De hecho, aquí en Vital, Salud en tus manos en Pasto, bajo la supervisión de nuestros médicos, pacientes hipertensos, que les controlamos los líquidos y les comenzamos a subir la sal, comienzan a regular su presión sanguínea y en pocos meses dejan de tomar medicamentos y la hipertensión hace remisión. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar? Pues más caída de cabello porque el cuerpo se está desintoxicando, hay cambios de humor, pues se siente ese malestar, ¿sí? Porque el cuerpo está desintoxicándose por sí mismo. Entonces tenemos que ser tolerantes y pacientes. No nos preocupemos por esto porque esto es eventual. Mientras el cuerpo se desintoxica, también nos podemos sentir más cansados, más agotados, de pronto con sueños, somnolencia. Hay un cambio también en nuestra orina. La orina puede ser de un color más amarillo. No debe ser rojiza, eso no está bien, pero sí un color más intenso, porque cuando la orina es clara, significa que hay una baja conductividad eléctrica. Puede haber sedimento como arenilla en el fondo si tomamos una muestra de orina, aquí va a aparecer arenilla. Se puede presentar un mal olor debido al amoníaco. La orina se puede volver más espumosa, nebulosa, puede arder al orinar, incluso se incrementa el volumen.
Las heces también tienen un cambio. Eh, Puede haber diarreas de agua, pueden arder las heces, pueden ser explosivas, malformadas, abundantes, negras, verdes, malolientes, ácidas, arden, pueden ser putrefactas, inclusive presentar trazas de alimentos. Porque en el sistema vital Salud en tus manos nosotros hacemos también una desintoxicación al tiempo eh, de la microbiota intestinal. Vamos equilibrando poco a poco la microbiota cuando tomamos nosotros probióticos naturales. La desintoxicación la hacen las mismas bacterias a nivel intestinal y ayudan al hígado a desintoxicar todo el cuerpo. Por eso presentamos al tiempo este tipo de sintomatología. Pero son eventuales, no se preocupen. Tienen un periodo de crisis curativa. Es una crisis que el cuerpo debe pasar porque lo hemos intoxicado y hemos comido tan mal durante tantos años que, bueno, este es el resultado. Y tener en cuenta que también se pueden presentar granitos en la piel, manchas, eczemas. Mm, ¿Por qué? Porque los intestinos y el hígado también desintoxican por la piel. Así que no nos preocupemos por esto, porque este proceso también es pasajero, va a pasar, va a tener un periodo de latencia, pero va a pasar. Y ya con el tiempo nosotros vamos a recuperar la lucidez, la frescura, la tonicidad de la piel, la hidratación de la piel, si lo hacemos bien. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo la Academia Vital Salud en tus manos en YouTube, a que se suscriban, a que compartan con sus amigos, vecinos, conocidos, a que vamos creando esta comunidad de personas que cada vez nos interesamos más y más por nuestra salud, por la salud de nuestra familia, por la salud de nuestros hijos. Muy pronto estaremos subiendo un programa especial para la salud de nuestros niños en la primera infancia, en la segunda infancia y en la adolescencia. Obviamente para nuestros jóvenes también. Entonces, los invitamos a que sigamos adelante. Nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo de nuestra parte. El esfuerzo de ustedes es compartir estos conocimientos, así como nosotros lo estamos haciendo con ustedes. No estamos nosotros pretendiendo usufructuar estos conocimientos, porque la humanidad necesita conocerlos. Las personas necesitan conocer que el cuerpo tiene esa capacidad fisiológica de recuperarse y que el verdadero médico es nuestro propio organismo, es nuestro propio cuerpo. Y que ante las enfermedades crónicas no transmisibles como un hipotiroidismo, podemos no solo prevenirlo, sino corregirlo si simplemente aplicamos una óptima hidratación como hoy lo aprendimos. Así que muchas gracias y un abrazo desde el sur de Colombia para todos y todas.